Resultado: afirmativos 42, negativos 30, abstenciones 0. Momento de máxima tensión cuando llega una unidad de policía motorizada dispuesta a cargar contra los manifestantes. Las fuerzas de seguridad están lanzando botes de humo, también gas pimienta. Es prácticamente imposible respirar en estos momentos. Las ideas de la libertad en realidad son las ideas de la represión, y Milei parece querer la desgracia de Argentina. Lara realmente no es el empleado de Lupo, solo se reestructuró la organización administrativa del Ejecutivo. Esto y más en el análisis informativo Genosis de hoy. Comencemos. Aunque parezca una escena extraída de 2 décadas distintas, ocurrió en la misma semana, en el mismo continente, mientras México aprobaba por unanimidad la reforma constitucional que reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. Argentina, durante la madrugada del 12 de febrero, extiende la jornada laboral diaria hasta 12 horas. Una vez más, todo esto en el mismo continente, 2 países que comparten idioma pero con 2 enfoques totalmente distintos y por ende líderes también, que además toman decisiones radicalmente distintas en torno a un mismo tema, el tiempo de vida de sus trabajadores. Porque en este contexto el tiempo se mide en cuántas horas le pertenece a quien trabaja, a quien produce y cuántas le pertenecen a quien acumula, o sea, a quien lo contrata. Todo dentro de una dicotomía casi eterna, que deviene de una pregunta clave: ¿a quién realmente le pertenece el trabajo, el sacrificio, el tiempo de vida cuando se firma un contrato? ¿Al trabajador o al empleador? Porque al final del día de eso se trata, ¿no? Las ideas de la libertad o las ideas de la pobreza. La semana del 12 de febrero, 2 gobiernos dieron una respuesta contundente a este enfrentamiento. ¿Quién importa más? ¿El trabajador, la población o la reproducción autopoyética y desmedida del capital que instrumentaliza al ser humano? Como dijimos, la respondieron en 2 polos totalmente opuestos. Vamos primero con México. La reforma modifica el artículo 123 de la Constitución mexicana, es decir, aquí no estamos hablando de algún decreto, alguna promesa demagógica o algo parecido. Es una reforma a la norma suprema mexicana. Estamos hablando de su constitución. Lo que ahora señala la constitución de este país es que la semana laboral en México ya no será de 48 horas sino de 40, que desde luego no es que se esté aplicando ahorita, no es que se esté aplicando ya, porque esta medida es paulatina, no es inmediata. Muy contrario cuando el interés detrás de una medida es la explotación que legitima la acumulación, como pasa en Argentina, pero a eso ya llegaremos. Como dije, esta es una medida paulatina. En 2027 se trabajarán 46 horas, en 2028 44, en 2029 42 y finalmente en 2030 se llegarán a las 40 horas semanales. Desde luego, sin la reducción de salarios, sin el recorte de prestaciones, la jornada laboral va a seguir siendo de 8 horas diarias, lo que implica una semana laboral de 5 días. Y para continuar necesitamos poner en contexto un par de cosas. Tenemos en cuenta que México, muy a lo contrario de lo que se dice desde el norte cuando Donald Trump señala que México es un país de vagos, de personas a las que no les gusta trabajar, no está tomando en cuenta varios datos, ya que México es el país que más horas trabaja de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Es decir, es el país campeón en el agotamiento laboral, acumulando incluso más de 2.100 horas de trabajo al año, con un 20% que supera las 48 horas de trabajo semanal. La diferencia está en que la presidenta Sheinbaum entendió que esto debe cambiar y esta reforma va a terminar beneficiando a más de 13 millones de trabajadores mexicanos. Y tampoco es que todo sea color de rosas, desde luego que existen vacíos, existen matices en toda esta reforma, ya que el 50% de los trabajadores mexicanos son informales y desde luego eso significa que esta reforma no les va a llegar a ellos directamente porque ellos no tienen un contrato. Sin embargo, no podemos negar que la decisión que se está tomando desde México es inequívoca, ya que va en pro, va a reforzar, va en defensa de los derechos laborales y los derechos humanos. Y es aún más relevante cuando entendemos el contexto actual que hoy rige nuestro planeta, el orden mundial que es el que lo está guiando. Tomemos en cuenta que tenemos a Trump, Noboa, Milei y ahora Katz esparcidos por todo nuestro continente. Cuando entendemos esto es que esta reforma cobra todavía más relevancia porque va en aversión a lo que el orden mundial está intentando establecer. Y a todo esto sale el PRI, el partido político opositor de Morena, y dice que la presidenta Sheinbaum está engañando a todos los mexicanos con esta medida paulatina. Yo me pregunto, tanta libertad pregona este partido, tanto Dios, patria y familia, pero en el tiempo que estuvieron en el poder, en el tiempo que gobernaron, no hicieron nada para reducir o darle más tiempo de vida a su población y a sus trabajadores. Pasando al hemisferio sur del continente, el otro lado de la moneda, la reforma que Milei presenta llega al Senado con el nombre de Ley de Modernización Laboral. Modernización, es decir, a este tipo de personas, Donald Trump, Milei y varios parecidos, les encanta resignificar las palabras, y en este caso cambian el significado de la palabra retroceso por la palabra modernización. Sin embargo, el significado que carga es totalmente contrario a modernizar, cuando entendemos y conocemos las luchas históricas de la clase trabajadora argentina. El significado más sincero y realista para esta ley, para esta reforma, para esta medida, es
el retroceso de siglos donde la jornada laboral era de hasta 12 horas diarias, desde luego siempre dependiendo de lo que el empleador quisiera. Que si bien puede parecer razonable que se acuerde entre dos partes iguales, hoy haces más horas, mañana haces menos, no resulta un acuerdo entre iguales cuando tenemos un 40% de desempleo en el país y trabajadores que necesitan dinero para comer, para sobrevivir. Este para nada es un acuerdo entre partes iguales, es un acuerdo de quien detenta, de quien tiene el poder contra el que no tiene alternativa alguna para poder negarse. Pero si esto parece malo, déjenme decirles que este es solo el titular amarillista que se pone para que el medio pueda generar más reacciones y tenga más vistas, porque lo que implica esta ley es igual o todavía peor. Solamente miren, esta ley promueve salarios dinámicos, haciendo que este pueda variar conforme pasan los meses, eliminando parcialmente una figura de sueldo fijo y haciendo que el empleador baje o sube el sueldo dependiendo como él lo vea conveniente. Desde luego todos sabemos que eso le da mucha más libertad al trabajador, las ideas de la libertad hacia adelante, vacaciones fraccionadas. Esta ley elimina la vacación organizada. ¿Quieres pasar tiempo con tu familia, viajar lejos de tu empleo? Lo siento, te necesito aquí lo más pronto posible. Ahora son los empleadores quienes deciden cuándo es necesario vacacionar. Puede ser una semana en marzo y la otra en agosto porque te necesito trabajando. Otra cosa que promueve es la reducción del salario por enfermedad. Es decir, si tienes algún accidente o tienes alguna discapacidad, te bajan todavía más el sueldo. Banco de horas es otra de las propuestas de esta ley. Las empresas pueden cambiar las horas laborales como quieran. Si trabajas 4 horas más, no te las van a pagar como horas extra, te las van a poner en un banco de horas y el empleador, como siempre, va a decidir cuándo te las va a devolver. En cuanto a las indemnizaciones por despido, quedan totalmente excluidos el aguinaldo, vacaciones, premios, entre otros. Es decir, cuando te saquen vas a cobrar mucho menos, si es que llegas a cobrar, porque los meses de prueba pasan de 3 meses de prueba a 1 año entero de prueba. Puedes ser despedido durante ese año sin derecho a indemnización porque estás en periodo de prueba. Y siguiendo la lógica de la acumulación desmedida y la reproducción autopoyética de capital, van a ir probando trabajadores año con año para tener una rotación y nunca más tener una relación laboral seria con las personas. Los convenios colectivos nacionales apenas llegan a ser simbólicos, ya que son subordinados a los acuerdos por empresa. Esto significa que lo que haya logrado un sindicato se va por el tubo dependiendo de lo que quiera la empresa o porque la empresa así lo quiere. El derecho a la huelga, que no está de más mencionar, costó décadas, luchas incansables, incluso vidas. Una medida exclusiva de presión de quien trabaja a quien emplea frente a los abusos que pueden recibir de este segundo. Quedó prácticamente como un acto inocuo cuando engrandecen sin sentido la lista de sectores esenciales: telecomunicación, bancos, transporte, comunicación, minería, medios, es decir, cualquier cosa que tenga impacto real en la economía y entre en huelga va a ser declarado como ilegal. Por otro lado, las asambleas de trabajadores no pueden bajo ninguna circunstancia afectar el funcionamiento de la empresa y además deben tener permiso patronal, es decir, para poder reunirte a hablar con tus compañeros de trabajo sobre sus derechos laborales, necesitan ahora el permiso de su jefe. Yo creo que ya es más que evidente la abismal diferencia que puede haber entre el gobierno de Sheinbaum y el gobierno de Milei. Y si tú crees que lo de Milei es realmente modernizar y lo vas diciendo constantemente, por favor, y es hora de reaccionar. Esta ley, esta medida, no hace más que pisotear décadas de conquista obrera argentina en una madrugada parlamentaria, que además estaba caracterizada por manifestaciones en la Plaza del Congreso. La mayor central sindical argentina llamó a una movilización en protesta de esta ley, ya que si vas a pisotear los derechos del trabajador y al trabajador en general, no puedes esperar que este no vaya a reaccionar. Y en contraposición, para recibir a cientos de ciudadanos indignados porque están a punto de desechar todos sus derechos laborales, la ministra de Seguridad despliega 800 efectivos para recibir a la manifestación, no solo de Buenos Aires, sino de diferentes provincias que llegaban hasta ahí. Y desde luego que esta recepción no es para nada amigable. De hecho, significa camiones hidratantes, gases, balas de goma, 300 personas agredidas, 43 arrestadas. Estoy seguro que Agustín Laje debe estar brincando de alegría, pero todo esto solamente por protestar contra las ideas de la libertad. Es una locura absoluta lo que se presentan estos 40 votos a favor y 30 votos en contra. Y viene la pregunta de siempre: ¿esto realmente a quién beneficia? ¿No? Porque ellos dicen esto es bueno para el trabajador porque genera mayor rotación, genera mayor contratación. Realmente son muy cínicos, ya que los beneficios al trabajador deberían ser proporcionales a la sangre derramada en la historia obrera argentina. Pero claro, y volviendo para responder la pregunta, de esto se benefician los mismos que estafan con criptomonedas, de más de un año de la gigante y abismal estafa de Milei. De esto se benefician los mismos que le roban a los discapacitados. De esto se benefician los mismos que llegan gritando ¡viva la libertad! De esto se benefician los promotores de la batalla cultural o las ideas de la libertad.
o al menos los que patrocinan sus campañas. Porque si alguien puede quitar derechos laborales y darle ventaja acumulativa y estructural a sus amigos, son ellos. Esa es la gran diferencia que existe entre un gobierno al que catalogan como la siguiente Venezuela, lo que sea que signifique eso, y otro que dice pensar en la familia. Dios, patria y familia, las ideas de la libertad, la batalla cultural, pero hace que las familias ni se vean, porque obviamente los trabajadores son burros de carga. Mientras quien es catalogada como la gran generadora de mediocridad, la gran generadora de pobreza, es la que más tiempo de vida le da a sus trabajadores, para que puedan ser algo más que simple mercancía laboral cada mañana. Dos proyectos distintos son los que vimos la semana del 12 de febrero. Dos proyectos que creo responden a una misma pregunta. ¿Para quién trabaja el Estado? ¿A quién realmente le responde? La respuesta ya es más que clara. Lo peligroso es que nosotros cada vez le damos más apertura a estas ideas de la libertad, a esta batalla cultural. Cuando llegará el día en que en Bolivia recibamos la gira rockera de Milei, con Agustín Laje en la guitarra y Axel Kaiser en el bajo, todo para poder darle un poquito de atención al presidente argentino, esa atención que le negaron desde que era chiquito, mientras en la asamblea estén pisoteando nuestros derechos, porque claro, de eso se trata, ¿no? Las ideas de la libertad, la batalla cultural. Hay que seguir adelante para más libertad como la que tiene Argentina. Vamos ahora con la información nacional. Primero, es un decreto completamente inconstitucional, destroza la institucionalidad, pone a mi persona bajo el mando de un candidato que ha perdido las elecciones, que ha salido en cuarto lugar. Yo no puedo contratar a nadie, no puedo firmar ningún memorándum, no puedo disponer de nada. Prácticamente soy un empleado de José Luis Lupo. El pasado 20 de febrero de este año, el gobierno promulgó el Decreto Supremo 5552. Desde ese preciso momento, el dramatismo y la simplificación han escalado a niveles abismales. Nos ha dicho que este decreto es un golpe interno, que elimina la vicepresidencia, que convierte al vicepresidente en empleado de Lupo. Qué potente puede llegar a ser la ignorancia cuando no se quiere trascender del grito en el micrófono para revisar el decreto y la constitución, solamente para replicar cada vez más gritos. Pero ¿qué hace realmente este decreto? Primero, no elimina el cargo, no modifica la Constitución, no suprime una sola atribución del artículo 174 que dota de sus atribuciones al presidente, no convierte a Lara en empleado de Lupo, para nada. Lo que hace es reestructurar la arquitectura administrativa que rodeaba a la vicepresidencia y redistribuir funciones que no forman parte de su núcleo constitucional hacia diferentes ministerios sectoriales. Es lo que equivale a una reingeniería institucional dentro del órgano ejecutivo. Este decreto supremo modifica el pasado decreto supremo 4857, que regula la organización del Ejecutivo. Incorpora un artículo 11 bis que define una nueva estructura de apoyo para la vicepresidencia. Esto incluye jefatura de gabinete, unidad técnica, comunicación, protocolo, archivo legislativo, gestión y asesoramiento jurídico legislativo. O sea, mantiene el soporte para el ejercicio de sus funciones políticas y parlamentarias. Lo que cambia es la dependencia administrativa. El personal pasa a depender del Ministerio de la Presidencia en lo operativo y en lo presupuestario. Y ahí nace la frase del vicepresidente, ¿no? Ahora soy empleado de Lupo. Pero eso solamente es retórica o narrativa que no tiene trasfondo alguno. El vicepresidente no depende jerárquicamente del ministro de la presidencia, sigue siendo una autoridad electa por sufragio universal, con las atribuciones intactas que la Constitución le reconoce. Lo que depende del ministerio de la presidencia es la gestión administrativa del personal y de los recursos, y eso es distinto a que se subordinara la investidura política del vicepresidente. ¿Y en qué se basa este decreto? La Constitución establece que el presidente dirige la administración pública y puede dictar decretos supremos. Es precisamente bajo esta potestad reglamentaria que el Ejecutivo organiza su estructura interna. La vicepresidencia, por diseño constitucional, no es un ministerio paralelo ni tampoco es un cuarto poder. Es parte del órgano ejecutivo con funciones específicas establecidas en el artículo 174 de nuestra Constitución. Asumir la presidencia en caso de ausencia, coordinar relaciones entre órganos del Estado, participar en el Consejo de Ministros, coadyuvar en la política general y participar en la política exterior. Ninguna de estas competencias exige administrar centros de investigación, plataformas geoespaciales o direcciones multisectoriales. Es decir, el decreto no es una poda presupuestaria ni mucho menos de cargo. El presupuesto se transfiere porque las funciones son las que se transfieren. El Centro de Investigaciones Sociocomunitarias pasa al Ministerio de Desarrollo Productivo, la gestión geoespacial al Ministerio de Planificación, asuntos administrativos y jurídicos al Ministerio de la Presidencia. El dinero siempre va a acompañar a la competencia, no es que se haya evaporado ni redestinado hacia otras cosas, solo se redistribuye conforme la materia y lugar de acción o proyección.
Además, el mismo decreto establece que esto no va a implicar costos adicionales al Tesoro Nacional de la Nación, por lo que todo está dentro de lo que podríamos considerar racional. Ahora bien, este tipo de decretos no existe simplemente por existir, son reacciones a distintas causas que emanan de un contexto político determinado. Aquí aparece una dimensión que muchos quieren evitar, pero es evidente. A ver, cuando un vicepresidente asume el cargo con una agenda extremadamente intensa en cuanto a aversión a lo que se pueda dar, confronta a los asambleístas en las sesiones, disputa proyectos y medidas en redes sociales y construye visibilidad propia con el único objetivo explícito de tensionar la relación entre la población y el presidente, inevitablemente se va a generar una fricción. La vicepresidencia, por diseño constitucional, no es un polo autónomo del órgano ejecutivo, es una figura complementaria. Si en la práctica comienza a actuar como un actor político con agenda paralela, el presidente tiene dos opciones: puede tolerar esta expansión o institucionalmente acortarla. El decreto supremo parece encajar en la segunda opción. No tiene el fin de sancionar, tampoco de destruir, no recorta las atribuciones constitucionales, pero sí reduce la plataforma administrativa que podría servir para consolidar una agenda autónoma dentro del ejecutivo. ¿Es una decisión política envuelta en argumentos técnicos? Sí, totalmente. Sin embargo, los argumentos formales de este decreto son potestad constitucional del presidente para organizar la administración pública, necesidad de equipar y ordenar la estructura de apoyo conforme a las funciones de acción determinadas, redistribución funcional para evitar dispersión y duplicidad, además de disciplina presupuestaria, tomando en cuenta en lo que Lara solía y suele gastar. No hay una sola línea explícita que mencione conducta personal del vicepresidente, pero el momento en el que se adopte esta medida sugiere que no es un acto de premiación a la buena gestión y a la buena conducta del vicepresidente. Ahora bien, debemos preguntarnos, ¿esto es grave? Y la respuesta va a depender siempre de cómo se mida. En términos constitucionales, para nada, ni siquiera afecta a las atribuciones del vicepresidente. Esas siguen intactas, puede coordinar, participar en el Consejo de Ministros, asumir la vicepresidencia si corresponde, ejercer la presidencia de la Asamblea Legislativa. En términos políticos, sí resulta ser relevante, no sé si grave, pero relevante sí es, porque concentra la administración bajo el Ministerio de la Presidencia y reduce la autonomía operativa del despacho vicepresidencial. Pero a ver, ¿qué se podría lograr? ¿A qué aspiraba Lara a llegar con todo lo que hacía cuando él abiertamente se declara como opositor? Sin embargo, algo que tiene que quedar muy claro es decir que el vicepresidente ahora es empleado del ministro de la Presidencia. Es una metáfora útil para la confrontación política, pero no es correcta y tampoco es precisa. No es que se haya alterado la jerarquía constitucional, lo que se ha alterado es el control administrativo del aparato que lo rodea, y en política el control de este aparato importa y mucho. Al final del día, el fondo del asunto es mucho más simple de lo que parece. La Constitución diseñó la vicepresidencia con funciones políticas determinadas y limitadas. Con el tiempo, la estructura que la acompañaba se expandió hacia áreas que no eran estrictamente ni necesariamente destinadas para ese diseño. El decreto lo que hace es devolverla al carril original. Esto puede incomodar si alguien entiende el cargo como una plataforma mucho más amplia de lo que en realidad es, pero para nada convierte el decreto ni esa decisión en algo inconstitucional. El decreto supremo 5552 no elimina para nada la vicepresidencia ni la degrada jurídicamente. Lo único que hace es reordenar el soporte administrativo y reafirmar la centralidad presidencial en la dirección del Ejecutivo. ¿Es una decisión dura? Sí, totalmente. ¿Es política? Sin duda alguna. Pero no es la abolición, la destrucción ni nada parecido. Es más un estate quieto al vicepresidente, un ajuste de poder interno revestido de técnica administrativa. Y en los gobiernos muchas veces el orden administrativo es la forma más elegante de resolver la tensión política interna, como aquí lo vemos. Con esto llegamos al final del análisis informativo Genosis de esta semana. Si el contenido te ha parecido atractivo, te invito a suscribirte, te invito a dar me gusta y te invito a compartirlo para que más personas puedan ver este contenido informativo. Conmigo será hasta el siguiente viernes. Chao, chao.